Buenas tardes, jóvenes del tercer año C de la especialidad de electricidad. Quien les habla es su profesor jefe, Jorge Silva Alfaro, y también profesor de la especialidad de electricidad. Este video es con el fin de repasar la unidad 0, para que puedan desarrollar de buena forma la guía número 1 que se les envió la semana 2, semana 3 del mes de marzo. Vamos a trabajar en lo que corresponde a la matemática básica, sumas, multiplicaciones, restas, divisiones, y esto es para que lo puedan llevar a cabo con su material de apoyo, con las guías. El cálculo de los factores de la electricidad. En relación, tenemos este triángulo que nos ayuda a poder trabajar mejor las fórmulas para aplicar a lo que corresponde el cálculo de voltaje. El voltaje, que va a ser resistencia multiplicado por intensidad de corriente. No olvidar que voltaje tiene la unidad de medida que es el volt, la resistencia es el ohm y la intensidad de corriente es el ampere. Tenemos la intensidad de corriente que se calcula de la siguiente manera: voltaje partido por resistencia. Vean la relación del triángulo y la fórmula. Para calcular la resistencia se hace de la siguiente forma: se divide el voltaje por la intensidad de corriente. No olvidar que la resistencia tiene la unidad de medida que es el ohm, la corriente el ampere, el voltaje es el volt. Esta sería nuestra ayuda a memoria, el triángulo, que ustedes trabajaron el año pasado con el profesor Luis Ruz en sus clases. Ahora estamos reforzando eso con este PPT, con las clases que estuvimos en el taller y en la sala de clase, y con la guía que se les envió o que retiraron ustedes para poder hacer el trabajo en casa. Aquí tenemos un ejemplo que me recuerdo que lo vimos en clase, donde tenemos conectada una pila en serie con una ampolleta y en serie con el amperímetro. ¿Qué nos pide en esta actividad? ¿Se recuerdan? Según la ley de Ohm, que era el voltaje que ya tenemos y que tenemos la corriente, necesitamos saber la resistencia de esta ampolleta. Para lo cual, la resistencia sería esta ampolletita que muestra la figura. Ahora vamos a hacer el desarrollo del cálculo de este circuito básico. Tenemos entonces la pila, como les había dicho, el instrumento donde nos está midiendo la corriente, pero necesitamos saber esta resistencia que tiene esta ampolletita. ¿Ok? Aquí tenemos los datos. Datos, voltaje es igual a 1,5 volt y la corriente es igual a 0,3 amperes. Según la ley de Ohm, sería voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Entonces, como habíamos dicho, la resistencia es igual al voltaje partido o dividido por la intensidad de corriente, que sería de la siguiente forma. Reemplazamos valores: 1,5 volt partido por 0,3 amperes. Esto nos daría entonces una respuesta de 5 ohm. Nunca olvidar colocar la unidad de medida de lo que estamos midiendo. Entonces, la resistencia de este circuito o de la ampolleta, 5 ohm. Sería entonces el primer ejercicio como ejemplo. Vamos con la actividad número 2, el ejemplo 2. ¿Qué nos dice el ejemplo 2? Aplicación ley de Ohm nuevamente. Tenemos acá, ¿se acuerdan de este símbolo? Que lo vimos en clase, que lo dibujaron en el cuaderno, incluso hicimos un pequeño ejercicio en relación de la ubicación de los símbolos. Esto es una batería. Esta batería tiene 25 volt. Tenemos una resistencia y esta resistencia corresponde a 15 ohm. Tenemos acá una incógnita que es la intensidad de corriente, la cual debemos calcular. ¿Qué corriente pasa o hay en este circuito? Nuevamente aplicamos la ley de Ohm.
¿Cuál es la corriente o intensidad de corriente que circula por el circuito de la figura? Acá tenemos los datos. El voltaje es igual a 25 volt, aquí nos faltó. La resistencia es igual a 15 ohm. Y tenemos, según la ley de Ohm, véase bien, el voltaje es igual a la intensidad de corriente multiplicado con la resistencia. Entonces, tenemos que la intensidad de corriente va a ser igual a voltaje partido o dividido por la resistencia. Esto lo reemplazamos y colocamos los valores 25 volt, 15 ohm, y esto nos quedaría 1,66 amperes. Entonces la corriente viene siendo 1,66 periódico, amperes. Lo aproximamos y la respuesta sería 1,67 amperes. Esa sería la respuesta de este ejercicio. Ahora, jóvenes, veremos cómo se calcula la resistencia equivalente según el tipo de circuito. Tenemos circuito serie, ustedes esto lo conocen, no olvidar que estamos haciendo la unidad 0 de reforzamiento. Resistencias en serie, se dan cuenta que están conectadas una a la continuación de otra. Tenemos tres resistencias, 1, 2, 3. Resistencia equivalente. ¿Cómo calculamos la resistencia equivalente? Simple. Se suma cada una de las resistencias parciales. Entonces se suma la R1 más la R2 más la R3, nos daría la resistencia equivalente. En el circuito paralelo cambia la cosa. Las resistencias se unen en dos puntos, R1, R2 y R3. Para ello, para su cálculo, tenemos que ocupar una ecuación matemática, donde tenemos que 1 partido por R equivalente va a ser igual a lo siguiente: 1 partido por R1, por el valor de la resistencia 1, más 1 partido por la resistencia 2, más 1 partido por la resistencia 3. Luego, todos esos valores independientes se suman y a la vez dividen al 1 y sale la resistencia equivalente. Aplicamos entonces cuál es la resistencia equivalente del siguiente circuito. Tenemos la resistencia 1 y la resistencia 2. Están en serie. ¿Qué debemos hacer? La resistencia 1 mide 6 ohm, la resistencia 2 12 ohm. Muy simple, aquí solamente debemos sumar. 6 más 12 nos da entonces 18 ohm. Tenemos acá entonces ya la parte 1, la parte 2. Se reemplazan los datos en la fórmula. Y aquí tenemos entonces ya desarrollado el ejercicio. La respuesta sería la resistencia equivalente es de 18 ohm. Bueno, tenemos la actividad 2 que corresponde al cálculo de las resistencias en paralelo. Tenemos nuevamente los mismos valores, pero esta vez conectadas en paralelo. El desarrollo es el siguiente. Se determina el tipo de circuito para definir la fórmula que se utilizará. Entonces sabemos que esta es paralelo. Utiliza la fórmula 1 partido por R equivalente igual 1 partido por R1 más 1 partido o dividido por R2. Reemplazamos los datos en la fórmula. ¿Cómo nos quedaría esto? 1 partido por la resistencia equivalente, que sería 1 partido por 6, más 1 partido por 12, va a ser igual a 3 partido por 12 igual 1 dividido o partido por 4. O sea, la resistencia equivalente será el inverso, 1 partido por 4 ohm, o sea, 4 ohm. La respuesta de la resistencia equivalente es 4 ohm. Jóvenes, tenemos otra actividad en este PPT, que es el cálculo de las resistencias en paralelo, pero esta vez tres resistencias conectadas en paralelo, donde una tiene un valor de 200 ohm, la 2 tiene 200 ohm y la 3 100 ohm.
Tenemos el voltaje, 500 volts, lo cual no vamos a usar en este cálculo, solamente la resistencia. Entonces, tenemos aquí la fórmula para aplicar: 1 partido por resistencia 1, más 1 partido por resistencia 2, más 1 partido por resistencia 3. Luego voy a reemplazar los valores: 1 dividido por 200, 1 dividido por 200, 1 dividido por 100. Luego que tengo estas divisiones de cada una de ellas, sumo y esto me daría 0,02, lo cual tomo este resultado y lo coloco acá, divido el 1 nuevamente por 0,02 y me daría el valor de 50 ohm. La resistencia equivalente entonces de este circuito, 50 ohm. Tenemos este ejercicio, jóvenes, donde ya tenemos que calcular la intensidad de corriente. Dice lo siguiente: ¿cuál es la intensidad de la corriente que circula en el circuito? Tenemos el voltaje, que lo entrega una batería, 90 volts. Tenemos acá las resistencias que están conectadas en serie. Hacemos el desarrollo. Se calcula la resistencia equivalente y luego se aplica la ley de Ohm. ¿Cómo se hace? El circuito es un circuito en serie, por lo tanto las resistencias equivalentes será la suma de todas las resistencias. Sumamos 10, 5, 2, 8 y 20 y el total de esta resistencia nos da 45. Tomo el 90 y lo divido por 45, esto nos daría entonces un total de 2 amperes. Si vemos acá, 90 volt partido por 45 igual 2 amperes. La respuesta del circuito de la intensidad de corriente es 2 amperes, jóvenes. Bueno, jóvenes, con esto estamos dando término a este primer video explicativo para que puedan desarrollar de buena forma la guía número 1 de instalaciones eléctricas domiciliarias. Tengan buena semana. Nos vemos para el próximo video.